Bueno, hoy quiero hablarte acerca de las acusaciones que se hicieron en contra de Esteban, de Pablo, de los discípulos. ¿Cuáles eran esas acusaciones que estaban haciéndose en contra de ellos? Y quiero que vayamos en este instante, ¿verdad?, al libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y poder, estaba haciendo grandes prodigios y señales, o sea, milagros entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada los Libertos y de los de Cirene, Alejandría, de Sicilia, de Cilicia, de Asia, estaban en un debate con Esteban. Se habían levantado contra él porque tenían celos, tenían envidia de que sentían de que esta gente estaba ganando seguidores, de que, que estaban haciendo milagros. Y esto se veía también, los que entendían estas cosas, de que Dios los estaba respaldando por medio de esos milagros que estaban haciendo. En el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 10, continúa diciendo, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que Esteban estaba hablando. Ellos se reunían, estaban conversando, debatían. ¿Acerca de qué? Acerca de un Mesías que había venido, un Mesías que había muerto y que el Padre lo había resucitado al tercer día. Estaban en esas discusiones porque la roca el fundamento principal de Yeshua cuando estuvo aquí en la tierra era de que él era el Mesías. Eso que cuando Pedro le dijo, pero ustedes quiénes creen que soy yo, y él le dijo, bueno, y Pedro se dice, bueno, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías de Israel. Bueno, y Jesús le dice, bueno, Dios no te lo ha revelado carne y sangre, sino el Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Eso era el fundamento. Y eso es lo que ellos empezaron a predicar en la sinagoga de los judíos, que Jesús era el Mesías, Jesús. La envidia, la altivez en las sinagogas trajo como consecuencias el odio, la rabia. Esto produjo varios pecados, como el de soborno, el de testigos falsos. Esto trajo pecado también de mentira y a su vez otro pecado peor todavía, porque hubieron varios pecados del pueblo de esos hermanos que venían de varias partes de Asia, como Turquía, como Egipto, Siria, y porque habían sinagogas en todas partes en ese momento. Entonces, eso trajo también, vamos a ver lo que trajo, fue la muerte de sangre inocente. Si analizamos muy bien, vemos como el enemigo habló al corazón de estos hermanos que vivían en diferentes partes de ciudades, que venían 3 veces al año a Jerusalén. La fama del Mesías se había difundido por toda parte de Europa, de Asia. Se había empezado a difundir que el Mesías hizo muchos milagros y todo esto. Que había venido, y después resucitó al tercer día, tuvo 40 días y más de 500 personas lo vieron. Para este momento habían transcurrido 2 años aproximadamente. El enemigo empieza a sembrar discordia entre ellos y lo que Pablo está enseñando acerca de un Mesías que había venido, que era poderoso en palabra, en hechos y con grandes milagros. Y el debate entre ellos y Esteban los dejaba mal parados como indoctos y como desconocedores de las escrituras. Por eso que dice la escritura que era poderoso en palabra, en sabiduría. Había, ellos tenían que conocer las escrituras, como cada uno de ellos, acerca de lo que había profetizado tiempo atrás el profeta Isaías. En el capítulo 6, versículo del 9 al 10, y dijo, ve y dile a tu pueblo, escuchen bien, pero no entiendan, miren bien, pero no comprendan. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos. No sea que vea con sus ojos, oigan con sus oídos, entiendan con su corazón y se arrepienten
y sean curados. Esa profecía, el tema de, de lo que pasó con Yeshua fue un tema realmente político. Por eso que vamos a ver una serie de juicios, vamos a ver eh, una serie de cosas que están sucediendo en ese momento, que sucedieron para traer la muerte del Mesías, que es una profecía que tenía que suceder indudablemente, tenía que ser así para poder así, que esa sangre nos redimiera del pecado de la humanidad. También la fecha donde tenía que morir, tenía que ser, era algo que justamente tenía que ser en esa fecha. En Pesa tenía que morir. Con la muerte de los primogénitos. O sea, en Egipto, cuando ellos salen en Pesa. ¿Qué pasó ese día? Bueno, que el ángel de la muerte, ellos tenían que matar un cordero. El día 14 de Abib. Esto tiene que ver con Abib, con la primavera. La sangre iban a ser puesta en los linderes de las casas. 14 de Abib, Pesach, una fiesta judía. Entonces, cuando el ángel de la muerte viera la sangre en los portales de la puerta, pasaría de largo. Por eso era que importante que Jesús debía morir en Pesach, como también resucitar al tercer día como primicias, que es otra de las fiestas que salen en el libro de Levítico, en la Biblia. Esa fiesta tenía que ver después de Pesach, viene después de Pesach, y Yeshua es levantado por el Padre al tercer día, en la fiesta de las primicias, como primero fruto. Ahí también vemos también la fiesta de los panes sin levadura, o sea, quitar el pecado. Entonces, después de Pesach, hay un conteo que se conoce como el conteo del Omer, ¿verdad? Que son 7 semanas. 7 semanas y cada semana tiene 7 días, 7 por 7 son 49. Entonces el día siguiente, que es el 50, que es Pentecostés, que fueron cuando fueron entregadas las tablas en el monte Sinaí, se conmemora eso. Pero ese mismo día también conmemoramos el hecho, en Hechos 2, cuando estaban en el templo, que tenían que subir 3 veces al año, ese era una, ahí estaban todos que venían de todas partes, y en el templo, en ese templo, lo que sucedió fue la entrega del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Por eso todo esto tiene que ver, todas las fiestas tienen que ver con el Mesías, con Yeshua. Entonces fíjate que lo que pasó ahí en Hechos 6, 11, sobornaron a unos para que dijeran que habían oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. O sea, contra la Torá. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Que habían oído palabras blasfemas, o sea, mentiras contra las leyes dadas por el Creador a Moisés y contra Elohim, porque el que se rebela contra sus mandamientos también se rebela contra Elohim. Pero fue que tuvieron que sobornar a personas, tuvieron que sobornarlas para que dijeran que habían oído, como testigos falsos, ¿ves? Hablar que habían escuchado a Esteban hablar contra Moisés, y esto fue lo que buscaron. Entonces este es el juicio que se le va a abrir, que es el juicio que ahora tiene que presentarse Esteban ante el Sanedrín a demostrar que lo que se está diciendo contra él es mentira. El Sanedrín estaba compuesto alrededor por unas 70 personas. Era un tribunal supremo prácticamente, donde quienes estaban ahí, los jueces de Israel, que iban a ver el caso ahora. Deuteronomio 27:25 dice que maldito el que recibiere soborno para quitar la vida a un inocente, y dirá todo el pueblo amén. Entonces vamos a ver que tanto los que sobornaron como los que aceptaron el soborno, según, según la Torá, lo que dice, los que tenían que morir eran ellos, porque esos testigos falsos recibieron un soborno.
Entonces eso es lo que dice Deuteronomio 27:25, que el que recibe soborno para quitar la vida a un inocente, que fue lo que hicieron contra Esteban en ese momento, ellos eran los que debían de ser muertos. Pero como vimos lo que decía el libro de Isaías, que lo acabamos de leer, para que con oídos oigan y no entiendan en su corazón, era necesario que esto ocurriera. Ellos no, como hasta el día de hoy, muchos no ven la Biblia, la leen y no la entienden. No la entienden, pero es como algo espiritual que no los deja observar. Mira, fíjate como dice en el libro de Hechos 6, versículo 12, y soliviataron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, arrebataron y lo trajeron ante el concilio, o sea, ante los jueces. De este modo alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley, por lo cual atacaron a Esteban, lo apresaron y lo llevaron ante el Sanedrín, o sea, ante la Junta Suprema de Israel. Un Sanedrín. Ok, se tiene que presentar, tiene que defenderse ante ellos, ante las acusaciones que se le están dando. Es un juicio que se le está abriendo. Y presentaron testigos falsos que decían, Hechos 6:13, este hombre no deja de hablar palabras contra este lugar, o sea, santo, y contra la ley. O sea, contra la ley son un conjunto de instrucciones de Dios dado al pueblo para que caminara bien. Por eso Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es unas instrucciones para caminar bien, no salirte del camino. Y el lugar santo, el templo en Jerusalén. Pues le hemos oído decir que Yeshua de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos legó Moisés. ¿Ves? Pero ahí dice claramente que eran testigos falsos. Y eran testigos falsos porque nunca lo dijeron. Lo están acusando con mentiras. ¿Ves? Porque Deuteronomio 13 habla acerca de un mandamiento. Dice que cuando se levante en medio de ti un profeta o un soñador de sueño y te anunciare una señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta y a tal soñador de sueño, porque Yahvé, nuestro Elohim, nos ha probado para saber si amáis a Hashem, vuestro Elohim, con todo vuestro corazón, con toda vuestra alma, en pos de Jehová, vuestro Elohim andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Yahvé vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre y te trató para apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal en medio de ti. Tal soñador o tal profeta ha de ser muerto. Por eso es que la acusación que le están dando a Esteban, y vamos a ver que la misma es a Pablo, es ha de ser muerto porque está hablando palabras blasfemas contra nuestras leyes, a no cumplir, que ya no tenemos que cumplir las leyes. Esto es violación. Y como está escrito, ha de ser muerto. Pero el problema era que eran mentiras contra él con testigos falsos. Que eso no era verdad, que ellos no estaban enseñando eso. Por eso fue que tuvieron que buscar testigos falsos. Por eso cuando nosotros leemos las escrituras, nosotros tenemos que leer con detenimiento y entender lo que estamos leyendo. A él se le acusa una acusación falsa acerca de que supuestamente Esteban estaba enseñando a no guardar los mandamientos. Hechos 6:15. Entonces los que estaban sentados en el concilio y al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿esto es así? ¿Es verdad lo que están hablando acerca de ti, Esteban?
Entonces, Hechos 7:48, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Quién, qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mano de todas estas cosas? Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oído. Ustedes resisten siempre al Espíritu Santo como vuestros padres y así también ustedes. Bueno, lo que empieza a hacer Esteban es como una cátedra, una enseñanza magistral acerca de las escrituras. Y cuando llega ya a este capítulo 7, a estos versículos ya, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Aquí empieza a hablarles duro Esteban a ellos. Con una pregunta le dice, ¿a cuál de los profetas ustedes no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien ustedes ahora habéis sido entregadores y matadores. Entonces, él empieza a acusar a los asesinos del Mesías y esto lo que va a provocar es que el pueblo se levante contra ellos. Es peligroso. Entonces, 7:53, ustedes que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardáis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra Esteban. Ellos tenían dos opciones. Una era reflexionar y hacer un cambio de techubá, un arrepentimiento, y la otra era tapar su pecado haciendo callar a Esteban y meter miedo a los demás. Eran las dos opciones. ¿Cuál eligieron ellos? Matando a Esteban y haciéndolo que los demás agarraran miedo. Ellos estaban alargando algo de que indudablemente iba a pasar. Iba a pasar. Estaban buscando alargar. Porque si eh, ellos temían de que Herodes se enterara de que el pueblo quería poner por rey a Yeshua, como dice la escritura. Herodes, al enterarse de esto, antes que se entere el emperador romano, él busca matar a Jesús. Él busca matarlo. Los fariseos le avisan a Jesús, mira, Herodes te está buscando para matarte. Sí, eso, hay una parte cuando dice que lo está buscando Herodes cuando era un niño, un bebé, pero ese Herodes murió. Estamos hablando del otro Herodes, ya Yeshua, cuando está terminando su ministerio. Vemos como los discípulos se le acercan a unos fariseos y le dicen que Herodes lo está buscando para matarlo. Vemos también como el pueblo, en la escritura nos habla de que el pueblo lo quería poner rey. Era un problema, porque el rey tenía que ser puesto desde Roma. El pueblo en ese momento estaba siendo gobernado por un rey que no le pertenecía. Para ser rey tenía que ser descendiente de Judá. Ok, en Hechos 7:55, pero Esteban lleno de Espíritu Santo y puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Yeshua que estaba al lado de Dios. En ese momento, Esteban, Esteban estaba en ese momento. Pienso que en un estado que él sabía que iba a morir, que no le importó su vida, con tal de no negar su fe, su firmeza. Entonces, ellos dando grandes voces se taparon los oídos, arremetieron una contra él y echándole fuera de la ciudad lo apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saúl. Este es el apóstol Pablo en ese momento. Pablo está viendo un juicio, Pablo está viendo algo contra un hombre que estaba siendo acusado de violar las instrucciones dadas por el Creador a Moisés. Pablo está viendo en ese momento. Él no fue testigo de que había un testigo falso. Los testigos falsos fue algo a oscuras, algo tapado del pueblo. Algo como que lo que hicieron con Judas cuando le propusieron pagarle por que entregara al Mesías. Entonces,
Saúl, si vemos su presentación, que Saúl era un hombre de que estudiaba Torá, era un fariseo. Él está viendo este juicio. Uno de los líderes de un movimiento llamado los Nazarenos o los del Camino, que fue apedreado porque supuestamente estaba enseñando a violar los mandamientos de Dios. Y es lo que él está viendo con sus ojos en ese momento, este hombre, que para ese momento era un gran estudioso de Torah, estudiaba a los pies de Gamaliel, y vamos a ver su presentación. Entonces dijo Saúl: yo de cierto soy un hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, de donde una de las partes donde vinieron los que mataron a Esteban. Él era de esa ciudad. Pero te ruego que me permites hablar al pueblo. Hechos 21:39. Esas son palabras directas del apóstol Saúl. ¿Por qué Saúl? Si la Biblia lo llama Pablo, si la Biblia lo llama Saulo, si la Biblia... Ok, su verdadero nombre es Saúl. ¿Y por qué Saúl? Porque Saúl fue el primer rey de Israel, de la tribu de Benjamín, de la tribu donde venía el apóstol Pablo, conocido que es Saúl. Varones, hermanos y padres, oigan la defensa ante ustedes. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Yo fui instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como lo soy también todos ustedes. Está presentándose ante un juzgado y se presenta de esa manera. Yo soy judío, como ustedes. Soy nacido en Tarso de Cilicia, pero fui criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Habían dos grandes escuelas, Gigel y Chamay. Él era de Gigel. En este momento, el presidente, el máximo líder de esa escuela era Gamaliel, y él era el mejor estudiante. Pero esto confieso que según el camino que ellos llaman herejía, entonces vemos como él llama en ese momento, en ese juzgado, al movimiento que seguía a Yeshua, los del camino. Así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas en la ley y en los profetas están escritas. ¿Qué está diciendo Pablo en Hechos 24:14? Así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que hay en la Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y en los profetas que están escritas. Entonces, Torá y Tanakh. Hechos 24:14. Lo está dejando bien claro Pablo. Vamos, sigamos. Y en el libro vamos a seguir en la parte de Esteban. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Yeshua, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta el pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Y Saúl consentía en su muerte. Aquel día hubo grande persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Había en ese momento una gran persecución contra los discípulos de Jesús. Y Saúl asolaba a la congregación y entrando casa por casa arrastraba a hombres, mujeres y los entregaba en la cárcel. Porque él creía acerca de lo que vio en ese juicio contra Esteban. Él creía que este movimiento estaba enseñando a violar las instrucciones, y eso no era así. Iba casa por casa, los sacaba y los entregaba, los metía en prisión. ¿Qué sucedía con Pablo? Porque esa actitud contra los judíos creyentes en Yeshua, que eran también judíos, eran sus hermanos, Pablo estaba presente en un juicio que estaba siendo asesinado un hombre por el cual debía de ser muerto según las escrituras. Habían sido tomados como un profeta falso. Deuteronomio 21:21. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrarán hasta que muera, y así quitarás el mal en medio de ti,
y todo Israel oirá esto y va a temer, va a ser temeroso. ¿Ven? Eso es lo que decía las instrucciones. Era una orden. Y Pablo lo que estaba haciendo era siguiendo las órdenes, siguiendo los estatutos. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera, y así quitarás el mal en medio de ti. Pablo creía que estaba haciendo lo correcto, según las instrucciones de Yahvé. Ahora, para él había una secta llamada los nazarenos, que afirmaban que Yeshua, el profeta como Moisés, el Cordero que quita el pecado, el Mesías descendiente de David, había venido a la tierra y que había resucitado. Esta secta y su líder Yeshua, Hechos 6:13, y presentaron testigos falsos que decían, este hombre no cesa hablar palabras contra este lugar y contra la ley. ¿Ven? Él estaba en ese juicio, él escuchó estas palabras. Este hombre no cesa de hablar palabras contra este santo lugar y contra las leyes de Moisés. Pues lo oímos decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos legó Moisés. Cuando Pablo está escuchando esto, sin darse cuenta de que esos testigos eran falsos, que eso eran mentiras, las acusaciones contra Esteban, él comienza su persecución. Este hecho de que Pablo no quedará impune. Pablo estaba convencido que este grupo de personas tenía que pagar por el pecado que habían cometido. Vamos a Hechos 9:15 y el Señor le dice, le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Vamos a estar viendo de que este Pablo, o llamémoslo Shaul, va a ser un instrumento escogido, va a ser tomado y va a ser como un instrumento. ¿Por qué? Porque es bastante, porque era un hombre muy conocedor, era un fariseo muy conocedor de las leyes y era para poder debatir con otra persona acerca de las instrucciones de Yahvé, tenía que ser alguien que las conociera. Hechos 9:16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Yo le mostraré cuánto me es necesario padecer por mi nombre. Vamos a ver, 2 Corintios 11, vamos a escuchar a Pablo cuando dice, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo soy descendiente de Abraham. Pablo se está dando una biografía, Pablo está enseñando de que él es descendiente de Abraham. 2 Corintios 11:23 dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azote sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. 2 Corintios 11:24. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 39 por 5, 190 azotes. 2 Corintios 11:25. 3 veces he sido azotado con vara, una vez he sido apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Pablo está diciendo en su carta de que él ha sufrido bastante. Él la sufrió bastante. ¿Cuánto le es necesario padecer por mi nombre? Bastante que padeció Pablo o Shaul. ¿Por qué fue apedreado Pablo por los judíos? Pablo dice que fue apedreado. ¿Por qué fue Pablo apedreado? Aconteció que en Iconio, que entraron juntos en la sinagoga de los judíos, hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Una gran multitud de judíos que habían creído. ¿Dónde estaba? En la sinagoga de los judíos. Y esos griegos, ¿qué hacen ahí entonces? Son personas de habla griega, son personas que estaban acercándose al judaísmo, son personas que querían ser parte de esa congregación, de ser parte de los judíos, pero que se llaman los proselitos, que se llaman los temerosos de Dios, que ellos querían al Dios de Israel.
Entonces se acercaban, buscaban conocer de ellos. Por eso que decimos que están en la sinagoga de los judíos, están en una sinagoga. ¿Dónde es eso? ¿Dónde estaban? ¿Dónde es Iconio? Actualmente es Turquía. Aquí en el mapa podemos ver el punto rojo que sale aquí, que es donde estaban en ese momento. Mas los judíos no creían. Habían otro grupo de judíos que no creían. Y entonces ellos excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos, contra los proselitos. Por lo tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual cada día le daba testimonio a la palabra por su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos milagros. O sea, milagros, que los ciegos vean, que los cojos recobren sus piernas, que los ciegos vean. Milagros. Gente enferma se curaba. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Entonces empezó a dividirse. Unos vamos ahora con los judíos y otros con los apóstoles. Se empezaron a dividir. Hubo un acto de división. ¿Por qué? Porque no creían en las palabras que estaba enseñando Pablo acerca del Mesías que había resucitado. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, y habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Y cierto hombre de Listra, que estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, y que jamás había andado, este oyó hablar a Shaul, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía una fe para ser sanado, Nemuná dijo a gran voz, levántate derecho con tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Shaul había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaonia, mira, dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Vemos cómo son confundidos. Pablo es confundido con un Dios, es confundido, porque ellos creían en muchos dioses. Los griegos, los romanos tenían muchísimos dioses. Ahora van a ser comparados a Pablo y a Bernabé con dioses. Y Bernabé lo empiezan a llamar el dios Júpiter y a Pablo el dios Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Júpiter, y los romanos creían que Júpiter les había concedido la supremacía porque le hacía honrado más que ningún otro pueblo. Júpiter era la fuente de los auspicios sobre los que descansaba la relación de las ciudades con los dioses. Su equivalente griego era Zeus. Entonces vamos a ver que Júpiter para los romanos, pero para los griegos es el mismo dios, pero lo llamaban Zeus. En griego, Zeus, que aunque esta deidad latina fue tomada en la mitología griega, como si ocurrió en otros casos, sus atributos son el águila, el rayo y el centro y el cetro. Vamos a ver cómo algunos países toman el águila como su animal, como su emblema. Mercurio, en cambio, era conocido sobre todo por ser el mensajero de Zeus y de los dioses, siendo representado con en las sandalias y sombrero, llevando en la mano una vara en la que están enroscadas dos serpientes. La elección de este dios fue por ser el planeta que más rápido gira alrededor del Sol, solo que se pensaba. Ok, y Hechos 14:13, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba enfrente de la ciudad, trajo toros, guirnaldas, delante de las puertas, juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificio. Ahora este hombre, sacerdote que estaba allí viendo el milagro, que era sacerdote de Júpiter, empieza a traer sacrificios. Cuando oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron su ropa y se lanzaron entre la multitud diciendo, varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos semejantes a ustedes, que están anunciando que estas vanidades no os
que os convirtáis al Dios vivo, el que Dios hizo la tierra, el mar, los cielos y todo lo que hay en él. Pablo les está diciendo, no hagan esto. Nosotros somos como ustedes. Nosotros lo que queremos es que se conviertan al verdadero Dios, que dejen todas esas paganidades, que se conviertan a Dios. Y ellos están intentando convencer al pueblo. El problema es que estaban siendo vistas por los judíos y estaban viendo cómo a Pablo y Bernabé le estaban rindiendo culto y sacrificios. Y vamos a ver que por esto es que buscan apedrearlo, lo apedrean. En las edades pasadas, Él ha dejado a toda esta gente andar en sus propios caminos, o sea, el Eterno. Los ha dejado estar en esos caminos. Y si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo en tiempos fructíferos y llenando de sustento y de alegría en nuestros corazones. Aún así nos ha dado la lluvia, aún así Él los ha dejado pasar por alto y nos sigue dando la lluvia. Y diciendo estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Por supuesto, por supuesto que a lo que ellos lleguen y ver que le están dando sacrificios, lo apedrearon. Según de Corintios 11:26, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligro de ladrones, peligro de minación, peligro de gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos. Esto ve, estos falsos hermanos lo apedrearon. Él está hablando de la cantidad de lo que sufrió. Habla de un naufragio. Y este naufragio, por lo menos hay una parte que habla de un naufragio que tuvo Pablo en el libro de Hechos 27, versículo 21, cuando Pablo, como ya muchos ya no comíamos, puestos en pie en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora les exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre ustedes, sino solamente perderemos el barco. Tengan ánimo, que no vamos a morir, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciéndome, Pablo, no tengas miedo, es necesario que comparezcas ante el César. Y he aquí que Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. O sea, Dios le ha perdonado la vida a todos los que están navegando contigo. Estando ya salvos, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron no con mucha humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, se las echó al fuego. Entonces vino una serpiente, huyendo del calor, se le prendió en la mano a Pablo. Y una serpiente venenosa. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se dieron unos a otros. Ciertamente este hombre es un homicida, a quien ha escapado del mar, pero la justicia no lo va a dejar vivir. Se salvó el naufragio, pero la justicia no lo va a dejar vivir. Fíjate cómo lo atrapó la serpiente. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Entonces ellos, esperando que él se hinchase o que cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de padecer y dijeron no, que era un dios. Vamos a seguir con lo mismo. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y nos hospedó solicitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre y de disentería. Y entonces Saúl, al verle, y después de haber orado, le impuso las manos y lo sanó. Y él se sanó, perdón. Claro, Pablo es utilizado por medio del Eterno para sanar. Hecho esto, también los otros
que en la isla tenían enfermedades, veían y eran sanados también. Habían milagros, milagros, milagros. Entonces, ellos comprendían que esto tenía que ser parte de Dios. Pablo y su ministerio. Pablo 9:2 le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallaba algunos hombres o mujeres de este camino, los trajesen presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Un encuentro en lo que hoy conocemos en la actual Siria, Damasco. Y cayendo en tierra, oyó una gran voz que decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es coser cosas contra el aguijón. Te sigue, estás peleando contra mí, estás persiguiendo a los míos. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te va a decir qué es lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónicos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saúl se levantó de la tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie, así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Se hace una nota, el rabino que forma una secta de creyentes en él, la cual él perseguía, ahora lo escucha sin poder verlo. Un resplandor de luz del cielo. No podía ver ahora porque estaba ciego, y como lo estaban espiritualmente, al no creer que Jesús era el Mesías, que era real, que lo que estos hermanos judíos decían era verdad, que lo que podía escuchar desde el cielo. Es tremendo, porque ahora ser ministrado directamente por Yeshua, el apóstol Pablo, aquel conocedor de las Escrituras, aquel que había perseguido a los nazarenos, ahora cae en tierra en un estado de ceguedad para representar la ceguedad espiritual que tenía antes de caer al piso cuando iba camino de Damasco. Su respuesta: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué debo hacer? Es lo que dice Pablo. Ahora, de ser perseguidor a perseguido. Pablo va a necesitar comprobar todo esto. Un proceso que durará unos 14 años aproximadamente. Y lo vemos en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 1, cuando dice: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Habían pasado 14 años cuando él va a hacer su primer viaje con Bernabé. En Gálatas 2:2, pero subí según la revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del mensaje bueno que predicó entre los gentiles. En Hechos 13:1, había entonces una congregación que estaba en Antioquía, profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos el Señor y ayunando, dijo al Ruhacodet: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, le impusieron las manos y le despidieron. Y aquí comienza el primer viaje misionero, donde ellos parten de Seleucida, llegan a Salamina, Siria, a la isla de Chipre, caminan hasta la otra parte, que es Pafo, para tomar un barco que los llevaría a Talía, que es Turquía, Panfilia, llegarían a Antioquía, pasarían por Listra, Derbe, para volver a llegar a Panfilia, donde tomarían un barco directo a Seleucida, de nuevo, o Antioquía. El primer viaje que vemos del apóstol Pablo. Entonces,
Enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucida y de allí navegaron a Chipre. Esto es Hechos 13:4, lo que les acabo de decir, de Seleucida a Salamina. Hechos 13:4. Hechos 13:5, y llegados a Salamina, anunciaron la palabra en las sinagogas de los judíos, que tenían también Juan de ayudante. Entonces vamos a ver, ¿ven? Como dice, y llegando a Salamina, anunciaron en la sinagoga de los judíos. Aquí en Salamina en Chipre había una sinagoga de judíos, y allí es donde empiezan a predicar. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge, Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, vuelven a Jerusalén. Entonces vamos a ver aquí que parten en una nave a Perge de Panfilia. Panfilia, Perge. Aquí ven, llegan a esta parte de Turquía. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en una sinagoga un Shabbat y se sentaron. Hechos 13:14. Entonces, vamos a ver, llegan a Antioquía de Pisidia. Antioquía de Pisidia, llegan aquí y aquí había una sinagoga de judíos. Sinagoga de judíos, había allí. ¿En donde era un Shabbat? Y después de la lectura de la Torá y de la Tanakh, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen ahora. Entonces aquí es cuando se levanta el apóstol Saúl dentro de una sinagoga en Pisidia, que es actualmente Turquía, donde había muchísimas. Entonces Pablo, levantándose, hace una señal de silencio con la mano y dice: varones israelitas y los que son temerosos a Dios, o sea, los temerosos de Dios, óiganme. Hechos 13:16. Empieza la conversación en una sinagoga judía de Pablo. Él les dice, Hechos 13:17, el Dios de este pueblo, el Dios de Israel, escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazos levantados los sacó de Egipto. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. ¿Ve? Esa tierra le pertenece a Israel. ¿Ve? Les dio en herencia su territorio al pueblo de Israel. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel, la época de Sansón, Gedeón y toda esta parte. En Primera de Reyes 6:1, en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, en el cuarto año al principio del rey Salomón sobre Israel. Por eso es que Pablo, cuando en Hechos 13:20, saca estos 450 años, porque sabe que en 1 Reyes 1 habla de una cantidad de años, hasta el profeta de Samuel, pero aquí dice que es hasta el cuarto año del reinado de Salomón. Esas son las cuentas que saca el apóstol Saúl, conocedor de la Escritura. Y luego, en Hechos 13:21, le pidieron rey. Y Dios les dio a Saúl, el hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Por eso es que el apóstol Pablo no se llama ni Saulo ni Pablo, él se llama Saúl, porque él tiene el mismo nombre del primer rey de Israel. Y Pablo también pertenece a la tribu de Benjamín. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Yeshua por Salvador de Israel, a la descendencia del rey David, porque dice la Escritura que para ser rey de Israel tiene que ser descendiente de David, por la profecía. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento de Techubá a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién piensan que soy? No soy yo, mas el que viene tras de mí, uno que no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, descendientes de Abraham, le dice, y los que entre ustedes temen a Dios, los temerosos de Dios, y a ustedes es enviada la palabra de esta salvación.
porque los habitantes de Jerusalén y los gobernantes, no conociendo a Yeshua ni las palabras de los profetas que se leen todos los Shabbat, las cumplieron al condenarle. Entonces está haciendo en el país de Turquía, en esa sinagoga, una acusación, una denuncia contra el Sanedrín que lo condenaron al Mesías de Israel. 13:28. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas de él, estaban escritas, quitándolo del madero, le pusieron en el sepulcro. Mas Dios lo levantó de los muertos. ¿Quién lo levantó de los muertos? El Padre. El Padre lo levantó. Mas Elohim lo levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente de él de Galilea a Jerusalén, a los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Y nosotros también les anunciamos el mensaje de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Yeshua, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú y yo lo he engendrado hoy. Entonces está sacando el Antiguo Testamento, ¿ves? Pablo, Saúl. Y en cuanto a que se le levantó de los muertos, para nunca más volver a ver corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias a los fieles de David. Por eso dice también a otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue y reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Entonces lo que les está diciendo que aquello que habló el profeta David no estaba hablando sobre él, sino de otra persona. Y este era Yeshua. Sabed pues esto, hermanos, que por medio de él se les anuncia el perdón de los pecados. Y que todo aquello de que por la ley de Moisés no podía ser justificados, en él es justificado todo aquel que en él cree. Hay cosas que no eran justificadas en las instrucciones de Yahvé, como el hecho de maltratar al padre, era apedreado, de adulterio y fornicación, era apedreado, de hombre con hombre o mujer con mujer, era apedreado. Pero fíjate que no era justificado. Habían pecados que no te valía llevar un animal de sacrificio, no. Era lo que te salía el apedramiento. Pero dice que mira, esta es la buena noticia, dice, y que todo aquello que por la ley de Moisés no podía ser justificado, ahora es justificado en Yeshua, todo aquel que en él cree. Y mira pues, que no venga a sobre ustedes lo que fue dicho por los profetas. Mira, oh menospreciadores y asombrados, desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis, y si alguno se los contare. Pablo habla una advertencia que está en Habacuc 1, en el capítulo 1. Cuando salieron de ellos en la sinagoga los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente Shabbat les hablase de estas cosas. ¿Ve? Entonces, como estamos viendo en Hechos 13:42, una sinagoga de judíos, los gentiles le rogaron que por favor viniera el próximo Shabbat. Gentiles que se querían convertir al judaísmo, que estaban en ese camino de dejarse sus cosas paganas y convertirse al único Dios verdadero, al Dios de Israel. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. El siguiente Shabbat se juntó casi toda la ciudad para oír las palabras de Dios. Pero viendo los judíos y la muchedumbre se llenaron de celo y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, o sea, con valor, dijeron, a ustedes a la verdad es necesario que les hable primero la palabra de Dios, mas puesto que la desechan y no juzgáis dignos de la vida, y no se juzgan dignos de la vida eterna, y aquí que no volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que sea salvación hasta el último de la tierra. Y aquí en mi siervo, yo le sostendré mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. Eso sale en el libro de Isaías 42. ¿Sí?
En el libro de Isaías 42 te dice, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humare. Por medio de la verdad traerá justicia. Este Isaías 42 indudablemente está hablando del Mesías, que no se dejará corromper. ¿Ve? No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así ha dicho Yahvé, Elohim, creador del cielo y de los que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da alimento al pueblo y el que mora sobre ella y espíritu a los que en ella andan. Habla de que Dios, el Elohim, puso su espíritu dentro de Yeshua, su imagen visible, para que abra los ojos de los ciegos y para que saque de la cárcel a los presos, de casas de prisión y a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otros no daré mi gloria ni mi alabanza a escultura. En Hechos 13:48, como vemos, los gentiles oyendo esto, se regocijaban y glorificaban las palabras de Dios y creyeron todo lo que estaban ordenados para la vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad. Levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Pablo se ganó muchos enemigos. Entonces, ¿qué hizo Pablo? En el libro de los Hechos 13:51, una ordenanza. Una ordenanza, mira. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, que era lo que Jesús les dijo en Mateo 10:14. Y si alguno los recibiere y no oyere y no oye vuestras palabras, salid de aquella casa, de la ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto les digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Turquía, Iconio. Y vemos que será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y los discípulos están llenos de gozo y del Espíritu Santo. Aconteció que en Iconio, que entraron juntos en la sinagoga de los judíos, ya está en otro lugar, en otra ciudad, y donde entran, una sinagoga de los judíos, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y también de griegos, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por lo tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiando en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia y concediendo que se hiciesen por mano de ellos los milagros y los prodigios. Y la gente de la ciudad está dividida, porque unos creían con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con su gobernante, se lanzaron para apedrearlo, y habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudad de Iconio, y toda la región circunvecina. Y allí predicaban el evangelio. Pero rogándole a los discípulos, se levantó, entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio de aquella ciudad y de haber muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permanecieran en su emuná y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y de allí navegaron a Antioquía, que es de donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido y así terminar su primer viaje. Mensaje de Pablo. Su predicación se basó en que Jesús es el Mesías de Israel y que trae el perdón de los pecados. Algunos judíos tenían celo de Pablo. En el libro de Hechos 15 hay una discusión entre los judíos. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no se circuncidan conforme al rito de Moisés no pueden ser salvos. Entonces, algunos hermanos están mezclando una cosa, que es la salvación, y otra cosa es la circuncisión. O sea, la salvación es un regalo de Dios que envió a su Hijo para que muriera por el pecado de nosotros. Es un regalo, no es a través de obra, no es a través de la circuncisión. Una cosa es la circuncisión como el pacto de Dios y otra cosa es que es la salvación, que es el regalo divino del Padre Eterno.
¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que tenían en Hechos 15? Que si no se circuncidan, no vas a tener la salvación. ¿Ves? Y ahí ellos estaban errados. Están errados porque estaban ligando la salvación con la circuncisión. Y Pablo se los quiere aclarar. En Hechos 15:2, como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso a que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar este tema. Suben y empiezan, van a Jerusalén. Nota que Pablo siempre en sus enseñanzas la justificación es por un favor y como un regalo, la salvación. Lo vamos a ver en Romanos, Hechos 3, 21 al 26, Romanos 5, del 1 al 2, en 2 Corintios 4, 12 al 15, y en Gálatas 3, 6 al 12, que la salvación es un regalo divino. Jacobo era el presidente del concilio, Jacobo, mal llamado Santiago. En Hechos 15, 13, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, óiganme, por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se conviertan a Dios. Está dándole la solución al problema, sino que se les escribe que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces le está diciendo no, que se olviden de eso, que ellos, los gentiles no tienen que guardar. No, la respuesta está en 15:21, en el mismo Hechos 15. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga donde es leído cada Shabbat. No se preocupe que cuando ellos empiezan a estudiar Shabbat, todos los Shabbat que vayan seguidos, van a entender las instrucciones de Dios, pero por lo menos ahorita están comenzando. Por ahora no los inquiete, solamente les pidámosle que se cumplan solamente estas cosas. Mientras tanto, se empiezan a escribir cartas y a enviarlas en todas las sinagogas y en todas donde Pablo visitaba, estaban enviándole cartas. Estas cartas, que no se inquietaran los gentiles mientras tanto, porque en cada sinagoga ellos iban a aprender. Por ahora los gentiles deben proceder a dejar la idolatría. No podrán comer sangre, ni animales que sean ahogados. Deben asistir cada Shabbat para aprender las instrucciones elegí y se enviarán cartas a todas las sinagogas exponiendo el tema. Pablo comienza su segundo viaje. En Hechos 15:36, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado las palabras del Señor para ver cómo están. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga, donde es leído en cada Shabbat. Pablo comienza su segundo viaje. Es aquí. Y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se apartaron el uno al otro, y Bernabé, tomando a Marcos, navegó hacia Chipre. Se dividieron, ¿ves? Ellos ahora se dividieron, Bernabé por un lado y Saúl por el otro. Y Pablo entonces se va con Silas y se encomendó por los hermanos a la gracia del Señor. Ahora van a partir, y Hechos 15:41, y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. ¿Ven? Pasó por Antioquía, Cilicia, confirmando las iglesias. Después llegó al Derbe y a Listra, y aquí que había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Aquí es donde conoce al Timoteo, y vamos a ver las cartas que le escribe luego a él. Y daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra, en Iconio. Y quiso Pablo que éste fuese con él, tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, pero su madre era judía. Entonces los circuncidó. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. O sea, las cartas que habían escrito en Hechos 15. ¿Ve? Así que las congregaciones eran confirmadas en la emuná y afirmaban en gran número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, él fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Le fue prohibido.
Sigue ese viaje. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Ahora atravesaron prácticamente toda Turquía. Esto es Grecia que vemos de este lado. Y le mostró a Pablo una visión de noche de un varón macedonio. Estaba de pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. En Macedonia es donde vamos a ver que era el pueblo de Alejandro Magno. Tuvo esta revelación y cuando vio la visión enseguida procuraron partir a Macedonia, o sea, Grecia, dando por cierto que Dios nos llama para que le anuncies el mensaje bueno. Y ellos navegan hasta allá, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samatrocia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos. Filipo era el padre de Alejandro, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Grecia de Alejandro Magno. Y un día de Shabbat, ¿ves? Ahora vamos en Hechos 16:13, que era un Shabbat cuando salieron a la puerta junto al río donde solía hacerse oración y sentándose hablaron a las mujeres que habían reunido en esa ciudad. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor le abrió el corazón a ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entra en mi casa y posa, y nos obligó a quedarnos en su casa. Ahí es bautizada ella. Y aconteció que mientras íbamos en la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía el espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos diciendo, adivinando, adivinando. Entonces 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, mira, la divina decía, estos hombres son siervos de Dios el Altísimo, quienes les anuncian el camino de la salvación. Entonces esta hechicera, ¿verdad? Que tiene un espíritu de adivinación adentro, empieza a decir, estos hombres son siervos de Dios el Altísimo y nos anuncian el camino de la salvación. Empieza esta mujer, una divina. Y los adivinos están, los adivinos, los hechiceros, y hablan de la Biblia que es algo malo, que deberían ser muertos, ¿verdad? Es lo que habla la Biblia acerca de los adivinos y los hechiceros y los brujos. Y Pablo, por supuesto, que es un conocedor de la Escritura, dice en Hechos 16:18, y esto hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, demando en el nombre de Yeshua que salga de ella, y salió aquella misma noche. ¿Ve? Esa mujer estaba poseída por un demonio. ¿Ve? Aquí, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. ¿Por qué? Porque había orado por ella y su espíritu de adivinación había salido, y entonces ellos se ganaban mucho dinero a través de ella con, con esas que adivinaba cosas. Entonces, ¿qué hicieron las autoridades? ¿Hicieron? Yeah. Traen ahora a Pablo ante el concilio. Y presentándose a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad. Esta gente con sus milagros están alborotando la ciudad. Son apresados. Y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Nosotros no somos judíos. Y esta gente está enseñando la enseñanza y doctrina judía acerca de un Dios. Nosotros tenemos muchos dioses. Y esta gente está enseñando cosas que nos apartemos de todos esos dioses, que dejemos todos nuestros dioses. Y estas no son nuestras costumbres, porque nosotros somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole la ropa, ordenaron azotarle con vara.
Después de haber sido azotado mucho, lo echaron en la cárcel y mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Ve? ¿Por qué están siendo acusados? Por enseñar costumbres judías a los romanos. Por eso que están siendo apedreados. Por eso fue que los azotaron. Y por eso los ponen en la cárcel. Era por ese delito. Por estar enseñando costumbres judías a los romanos. Que se apartaran de los otros dioses. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas y todas se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se quería matar pensando que los presos habían huido. Pero más Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. No hagas eso. No es necesario. Nosotros no huimos, nosotros estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. ¿Ves? Todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas. Ahora, esa cosa de que ellos estuvieron en prisión, de que habían sido azotados, era para que este hombre, el carcelero, se convirtiera, él y su familia. Vamos a ver. Y sacándolos le dijo, señores, ¿qué debo hacer por ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor el Mesías Yeshua y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Empezó la predicación al carcelero y a la familia del carcelero. Y él tomándolo aquella misma hora de la noche le lavó las heridas y enseguida se bautizó él y todos los suyos. Esa misma. Entonces ahora todas las cosas nos ayudan para bien y esto fue el bien que trajo los azotes y que lo metieran en prisión en Pablo, para que más adelante se pudiera ver lo bien que estaba atrás, la parte buena que estaba detrás, el trasfondo de todas las cosas. Pablo siempre dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, llevándolos a su casa, le puso la mesa, les regocijó con toda su casa que había creído a Dios. Y cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado decir que los suelte, así que ahora salgan y márchense en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente y sin sentencia judicial, siendo nosotros ciudadanos romanos, nos echaron de la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No por cierto, sino que ellos vengan ellos mismos a sacarnos, porque nosotros somos ciudadanos romanos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. O sea, al ser ciudadanos romanos, ellos no tenían que tratarlos de esa manera, no los podían meter presos, encadenarlos, azotarlos, sin, sin haber un juicio y, y eso les hizo ser temerosas. Les decía, pero es que nosotros no sabíamos que eran romanos. Y viéndoles rogaron y sacándoles les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces saliendo de la cárcel entraron en la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Pasearon por Anfípolis, Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Ahora vamos a ver que están en Grecia y en Grecia también había una sinagoga de los judíos. Y vamos a ver las cartas de Tesalonicense, ¿ves? Porque habían llegado allí. Allí dejaron ancianos en esa iglesia de Tesalónica y esas eran las cartas que les iba a enviar en Tesalónica y los problemas que habían en Tesalónica y esas cartas que eran para solucionar esos problemas. ¿Ves? Ya estaban en Grecia, Tesalónica. Y Pablo, acostumbrado fue a ellos y por 3 sábados seguidos discutió con ellos, debatía con ellos acerca del Mesías de Israel en una sinagoga judía en Tesalónica. Y declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Mesías padeciese y resucitase de los muertos, y que de Jesús, a quien yo los anuncio, decía él es el Mesías.
Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de ellos griegos piadosos, gran número, mujeres y nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, juntándose una turba, alborotaron la ciudad, asaltando la casa de Jason y procuraban sacarlos al pueblo. Entonces, como seguimos viendo, en Hechos 17:5 dice, entonces los judíos que no creían que Yeshua era el Mesías de Israel, el prometido, el anunciado desde en todos los profetas, Isaías y todos los, los que hablaban acerca de ese Mesías, los salmos de David. Entonces ellos no creían, esos judíos no creían que Yeshua era el Mesías. Y teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jason, procuraban sacarlos para matarlos, sacarlos al pueblo, procuraban sacarlos al pueblo, ¿ve? Para hacerle un juicio. Entonces, pero hallándolos trajeron a Jason, pero no los consiguieron. Entonces trajeron a Jason y algunos hermanos que ante las autoridades, ¿ve? Ante el tribunal de la ciudad y gritaban, estos que trastornan al mundo entero también han venido para acá. Está hablando de Pablo, el primer viaje misionero, ahora el segundo viaje misionero. Ellos, la, estos que trastornan al mundo entero también han venido aquí, están aquí, están ante el tribunal, entre, trastornan al mundo entero, que están anunciando al Mesías de Israel, están anunciando a un rey para el pueblo judío que va en contra del imperio romano, a las cuales Jason los ha recibido y estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Yeshua. Este era un problema político, desde el problema de Jesús, que había venido un rey que se está anunciando a los judíos, que va contra los decretos del César. Y estos decretos del César tienes que buscarlo, informarte qué es lo que dicen esos decretos que decían acerca del emperador. La educación uno tiene que educarse y buscar cuáles esos decretos, qué era lo que decían los decretos del César, por qué era tan peligroso, por qué era necesario agarrar a estos hombres y capturarlos, que estaban turbando la ciudad, porque iban a decir que los judíos se estaban rebelando contra el César y alborotaban al pueblo y las autoridades de la ciudad y oyendo estas cosas, pero obtenido una fianza de Jason y de los demás lo soltaron. Tuvieron que pagar un dinero ahora, una fianza para poder salir de la cárcel, Jason. ¿Por qué? Porque habían hospedado a estos hombres. Ahora Jason sale de prisión e inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea y ellos, habiendo llegado, entraron en otra sinagoga de los judíos. Por eso es que lo pongo en rojo en la pantalla. Entraron en una sinagoga de los judíos. Ellos iban de sinagoga en sinagoga de los judíos, los que se iban convirtiendo, la primera iglesia, los nazarenos, los del camino. Ellos no eran católicos, no eran evangélicos, ellos eran judíos, entrando en sinagogas judías en Shabbat. Eso se cambió después con los diferentes concilios como el de Nicea y hubieron muchísimos concilios. Hay que educarnos. Entonces vemos que ahora los hermanos envían de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. ¿Ve? Hasta Berea. Que esto es más allá de Tesalónica, pero seguimos en el mismo Grecia. Y estos eran más nobles los que estudiaban que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud, escudriñando cada día en las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Cuáles escrituras? El Antiguo Testamento, porque el Nuevo no existía. Estos deberían empezaban a estudiar. ¿Qué dice Isaías acerca? Isaías 9, Isaías 42, Isaías 53. ¿Qué dice acerca del Mesías? ¿Qué dicen los profetas? ¿Qué dice Moisés acerca del profeta como Moisés que enviaría el Eterno? Empiezan a estudiar, a escudriñar los salmos 22, el salmo 110, empieza a escudriñar, a verificar si esto de que si verdaderamente el Mesías tenía que padecer,
los de Berea. Pero en una sinagoga, eran judíos, sinagoga de los judíos, como vimos en 17:10. Entraron en una sinagoga de los judíos y escudriñando cada día en las escrituras. ¿Cuáles escrituras? El Antiguo Testamento, el Nuevo no existía. Para decir la verdad, lo que ellos estaban anunciando, que si de verdaderamente Yeshua es el Mesías de Israel, estos están, mira, las acusaciones que se le hacían, mira, las acusaciones estas, estos contravienen los decretos del César diciendo que hay otro rey, Yeshua. El único que podía poner un rey en esos territorios era el emperador. Estos contravienen los decretos del César. Y así que creyeron muchos, mujeres griegas de distinción y no pocos, empezaron a creer en estas palabras, porque estas nuevas doctrinas que se estaba enseñando era mucho mejor que las doctrinas que enseñaban acerca de los dioses griegos y romanos. Esto era mejor. ¿Por qué? Porque ahora ningún emperador podía resucitar de la muerte. Y el emperador dejaba un hijo y ese hijo pasaba a ser Dios, el hijo de Dios, y el emperador pasaba a ser Dios. Y cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. A ellos se enteraron, mira, nada, salieron de aquí pero se fueron para Berea. Entonces se fueron para allá a alborotar la cosa. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. Silas y Timoteo se quedaron allí. En 17:15, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido la orden para Silas y Timoteo de que vinieron a él lo más pronto para que pudiesen, y lo más pronto que pudiesen y salieron. Mira, ahora vamos a verlo, cómo se dirige de Berea a Atenas. Y ahí en Atenas era donde estaban esos monumentos grandes a los dioses griegos. Ahí es donde estaban. Y ahora empieza la predicación de Pablo allí. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Un monumento, o sea, un campo lleno para la adoración de puros dioses. Era algo de puros templos, el templo a Saturno, el templo a Júpiter, el templo a muchos de los dioses griegos. Era una ciudad completamente politeísta, muchísimos dioses. Y en ese momento, Pablo caminando por ahí, eh, su corazón se enordecía en el espíritu, viendo que toda la ciudad está entregada a una idolatría tremenda. Y Pablo caminaba por allí y veía todas estas cosas. Templo para este Dios, templo para aquel. Muchísimos dioses. Una idolatría tremenda. Pablo se encuentra en ese lugar, en Atenas, cantidad de templos, uno tras de otro, uno para cada dios, templos para los emperadores también. Vamos a ver, cantidad de teatro de Herodes, el Acrópolis, santuario a diferentes dioses, estaban allí. Y Pablo se encuentra en ese lugar. Y en Hechos 17:17, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Vemos que también en Atenas había sinagoga para los judíos. Y algunos de los filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutían con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es un predicador de nuevos dioses, porque les predica el mensaje de Yeshua y de la resurrección. Ninguno de esos dioses podría resucitar entre los muertos, ninguno. Pero en cambio, él estaba predicando a alguien de que había sido resucitado entre los muertos. Esto era muchísimo mejor, porque no existía lo que era la resurrección de entre los muertos. Ahora le predicando a un Dios que puede levantarlo entre los muertos, una buena noticia que ellos no tenían. Entonces les parece curioso. ¿Qué es lo que está predicando este predicador? Parece que predica a otro nuevo Dios, acerca de un tal Yeshua, acerca de una resurrección de entre los muertos. Y él empieza a enseñarle a estos griegos
que existe un Dios verdadero, que existe el Dios que hizo los cielos y la tierra, que éste tiene el poder de levantar de entre los muertos, que es mucho mejor que el mensaje del emperador y de los otros dioses que nunca habían levantado a nadie entre los muertos. Entonces en Hechos 17-19 y tomándole le trajeron a la Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que tú estás hablando? ¿Podrías enseñarnos algo acerca de esto? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas y queremos pues saber qué quieres decir todo esto que tú estás diciendo. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algunas cosas nuevas. Estamos hablando de una ciudad como Grecia. Estamos hablando de Grecia. Era el país de Sócrates, de todos aquellos filósofos, Platón, Pitágoras, estamos hablando de Homero, de la Ilíada. Estamos hablando de un país donde supuestamente estaba la cultura máxima en ese lugar. Y ellos siempre estaban interesados en algo nuevo. Vamos a ver sus estatuas tal como las romanas, casi todos son desnudos, hombres desnudos y todas estas cosas. Eh, entonces Pablo se pone de pie en ese areópago y dice, varones atenienses, en todo observo que ustedes son como muy religiosos. Adoran a muchos dioses, son religiosos. Pablo se sigue y dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba inscrito al Dios no conocido, al que ustedes adoran, pues sin conocerle, y es a ese a quien yo les voy a anunciar, a ese Dios no conocido por ustedes. Pablo empieza a aprovecharse de la situación de que había un monumento, dice, al Dios no conocido, ante una cantidad de griegos que adoraban muchos dioses. Incluso a ese Dios no conocido también adoraban. Y Pablo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, y que no habita en templos hechos de manos humanas. Y Pablo insiste en su predicación y dice, ni es honrado por manos de hombres, como se necesita de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Él empieza a anunciar esta cosa impresionante y a sus oídos se empiezan a despertar, ¿no? Son gentiles. Y, y Él les dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y que les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Entonces, tenemos que entender que en aquel momento había diferencia de clases sociales. Y vamos a verlo mucho en las cartas de Pablo, las clases sociales. Lo que eran los patricios, lo que eran los esclavos, lo que eran los libertos, lo que eran los libres, los sacerdotes, los reyes. Y había mucha diferencia en las clases sociales. ¿Ves? Pero él dice, de una sola sangre, aquí no hay sangre real ni de reyes, de una sola sangre ha hecho el linaje de todos los hombres. Pues todos venimos de Adán, todos después venimos de Noé y su familia. Entonces él empieza a hablar, aquí no hay diferencia en sangre real o sangre de la... No, no, aquí todos venimos de una misma linaje. Para que busquen a Dios y en ninguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de ustedes, vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos linaje de Él. Siendo pues linaje del Altísimo, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra o escultura de arte y de imaginarse de hombre. ¿Ves? Esto no lo debemos hacer. Esculturas de plata, de oro, de piedra, de arte. No. Pero Dios, habiendo pasado por alto en los tiempos de esta ignorancia en que desconocíamos todas estas cosas, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que hagan techubate y vuelvan a los caminos de Él. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó
dando fe a todos por haberle levantado a los muertos. Entonces él ahí en ese momento empieza a decirle que Dios va a juzgar al mundo en un solo día. El día de Jehová, el día de la ira de Jehová, empieza a anunciar esa, pero también empieza a anunciar que va a traer un Dios que traerá a un rey que traerá justicia. Y a ese rey él lo levantó de los muertos, pero el Padre. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto en otra ocasión. Haberle levantado a los muertos. Increíble. Pero, pero y así Pablo salió de medio de ellos, mas algunos empezaron a creer, y juntándose con él, y entre los cuales está Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Empezaron a creer algunos acerca de esto, pero lo que le parecía algo imposible, algo realmente espectacular, algo innovador, la resurrección de entre los muertos. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Entonces vamos a ver las cartas a los corintios, ¿no? Que también está en Grecia. Y allí hay un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Esto es fantástico cuando leemos en la escritura esto. Vamos a ver un emperador, el emperador Claudio manda sacar a todos los judíos de Roma. En Roma estaba la carta a los romanos que se envía después Pablo. Tiempo después Pablo va a enviar una carta a los romanos que se creían entonces de que Dios había desechado a los judíos, ¿verdad? Que ellos están pasando, los judíos pasan a ser, habían matado al Mesías y ahora Dios los había abandonado. Ahí se fundan las iglesias romanas. Ahí como vemos el Vaticano. Entonces apartar, a creer una Babilonia, una nueva religión que nace en el 325. ¿Por qué? Porque ya habían sacado a los judíos de ahí. No tenían cómo defender a a la verdadera religión que era la que era el judaísmo que se practicaba. Claro, tenemos que entender también que el judaísmo puso un montón, como una cerca de protección, un montón de mandamientos que venían desde Babilonia, los cuales no están escritos en la Torá, ¿verdad? Mandamientos de hombre. Una cosa son los mandamientos de hombre y una cosa la Torá. Y entonces ellos empezaron, ahí es donde empiezan a cambiar el sábado, el Shabbat por el domingo, pusieron los meses del año, que son meses que tendríamos que hablar de los meses del año, de los días de la semana, cómo cambiaron todas estas cosas. ¿Pero por qué? Porque habían sacado a los judíos de Roma. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajan juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Entonces se queda con dos judíos, uno llamado Aquila, que era natural del Ponto, el Ponto era en Turquía también, pero él vivía en Italia, lo sacan de Roma por ser judío, él vuelve está en este momento en Grecia, en Corinto, y se encuentra con Pablo. Pablo tenía la misma profesión, que hacían tiendas de campaña, y se empieza a trabajar con él. En Hechos 18:4 dice, y discutía en la sinagoga todos los sabbat y persuadía a los judíos y a griegos. ¿Persuadían que de que Yeshua era el Mesías de Israel? Él discutía, él debatía, él es el verdadero Mesías, el Mesías de Israel. Porque es lo que ha anunciado por los profetas, es el anunciado, empieza a discutir. Pero oponiéndose y blasfemando a estos, les dijo, sacudiendo sus vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí fue a la casa de uno llamado Justo, que era el temeroso de Dios. Están los temerosos de Dios, la cual estaba al lado de la sinagoga. ¿Ven? Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Mesías, con toda su casa, y muchos de los corintios oyeron y creían y eran bautizados. Esto era fantástico lo que estaba ocurriendo allí. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. ¿Ve? Él era un judío, porque era el principal de la sinagoga. Era un judío. Porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se estuvo allí, Pablo se está ahí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Entonces, por eso que vamos a ver ahora las cartas que le envía a los Corintios. Pero en las sinagogas judías, era un pueblo judío que guardaba los mandamientos.
Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron a un tribunal. Ahora agarran a Pablo y lo llevan otra vez a un tribunal. Y diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. ¿Ve? 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 Y al comenzar a hablar, Galión les dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabra y de nombre y de vuestra ley, verlo a ustedes, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Eso de sus leyes yo no las entiendo. Ustedes tienen que juzgarlo con sus leyes. Y los echó del tribunal, pero un tribunal romano. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de sus hermanos y navegó hacia Siria y con Priscila y Aquila, y habiendo rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho el voto nazariato. Es el voto nazariato que Santiago le dice que haga a él. ¿Por qué? Porque él iba llegando del viaje, se habían convertido en multitud, entonces habían escuchado de que Pablo que estaba enseñando contra la ley, y que era mentira, por supuesto, que eran testigos falsos, que esto que acabamos de leer ahorita, que leímos ahí de que en Hechos 18:15, de que si son cuestiones de vuestra ley, y en Hechos 18:14 dijo que si fuera un agravio en algún crimen, conforme al derecho los toleraría. Pero en 18:13 es que se le dice que este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley, contra la ley. Y eso era mentira, Pablo nunca fue contra la ley. Entonces Pablo te habla de su voto nazariato. Voto nazariato es una de las cuestiones más difíciles de cumplir, ¿verdad? Como sale en la Torá, lo que es el voto nazariato. Y Pablo, fíjate, haciendo un voto nazariato lo cumple, porque el presidente del concilio, que era Jacobo, le dice que haga el voto nazariato y que cubre los gastos de otros 4. Más Pablo, habiéndose detenido de muchos días, se despidió de los hermanos, navegó a Siria con Priscila y Aquila, y habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho el voto nazariato. Tenía que cortarse el cabello. Y llegó a Efeso y dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con ellos. En Hechos 18-19 vamos a ver otra vez a Pablo entrando en una sinagoga, pero esta vez en Efeso. Efeso es Turquía. Las 7 iglesias que aparecen en Apocalipsis son en Turquía, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos. Es necesario en todo caso que yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. ¿Ve? ¿Cuáles son fiestas estas? Las 3 fiestas que tenían, son 7 fiestas, pero 3 son obligatorias que tenías que ir a Jerusalén. ¿Ve? Es necesario que yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a ustedes si Dios quiere. Y se zarpó a Efeso. Y esto fue mucho después de la muerte de Yeshua. Y seguían guardando los discípulos las fiestas en Jerusalén. Y el templo. El templo siguió vigente hasta el año 70. Si Jesús muere, ¿verdad? En el año 30, en el año 70, 40 años después, fue que fue destruido el templo. Y por esos 40 años se siguió haciendo sacrificio y todo. Y vemos a un Pablo queriendo ir a Jerusalén a festejar su fiesta. En Hechos 18:22, y habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Fin del segundo viaje de Pablo. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantado de corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Mesías Yeshua. Lo que estamos viendo, lo que podemos analizar de todo esto, y si seguimos analizando y estudiando pero a Pablo, vamos a ver que él fue acusado injustamente de violar los mandamientos, pero en un tribunal judío. En un tribunal romano fue acusado de que, de cuando la parte de que oró por una mujer, y esta mujer se le salió el espíritu de adivinación y por eso fue castigado y metido preso.
Las acusaciones contra Pablo eran falsas, de que él estaba mandando a violar los mandamientos de Dios, que él predicaba en contra de la ley. Eso era totalmente falso. Igual lo mismo se le acusó a Jesús, lo mismo se le acusó a Esteban, pero con testigos todos falsos. Estas eran las acusaciones que se hacían contra Pablo, Esteban, Yeshua y los apóstoles. El Eterno les bendiga y haga resplandecer su rostro sobre ustedes.